todavía está pagado. ¿Ahora? Sí, perfecto. Ok, perdón, disculpa. No, ante todo, muchísimas gracias al Instituto Americano de Concreto del capítulo estudiantil. Un gusto ver a Noel y a Héctor. Tuve la oportunidad de compartir con ellos un par de días en el Congreso de FICEN en Guatemala y muchísimas gracias por la invitación. La idea de esta presentación, como bien mencionó Noelia, es tratar de dar un pantallazo muy general de la importancia que tiene hoy en día el sector construcción, pero no solamente en lo que es la parte final de toda esta cadena de valor, sino ir desde la fabricación del cemento, la, la, la generación del concreto y los diseños en construcción, teniendo en cuenta el componente sustentabilidad. Y es un poco lo que la Corporación Financiera Internacional, Banco Mundial, está trabajando en ello, teniendo en cuenta la importancia que tiene este sector, ¿no? Es un poco la idea, la agenda. Vamos a presentar muy rápidamente qué cosa es IFC para que tengan una idea. Luego lo que venimos trabajando en este sector, cemento, concreto y construcción. Y por último, un poco el valor agregado que hacemos nosotros, no solamente desde el punto de vista técnico, pero principalmente desde el punto de vista financiero, apoyando a todo lo que es este tipo de inversiones que tienden a disminuir las emisiones de CO2, teniendo en cuenta algunas herramientas que hemos desarrollado para facilitar ese trabajo, ¿no? La Corporación Financiera Internacional es parte del Grupo Banco Mundial. Generalmente las personas entienden Banco Mundial el que le presta o de alguna manera financia a los gobiernos. El IFC es la que trabaja directamente con el sector privado, es decir, somos el componente del Banco Mundial que trabaja directamente con las empresas para tratar de financiar estos proyectos que nosotros denominamos de alto impacto. El sector cementero, voy a explicar más adelante, es muy importante porque es uno de los que emite alrededor del 7 al 8% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, y es por ello que para nosotros es constituyente de lo que denominamos sector de muy difícil disminución, o en inglés hard to abate sectors, ¿no? Entonces, un poco la idea, nosotros como IFC nos enfocamos en 5 áreas o sectores climáticos, en donde principalmente las ciudades y edificios sostenibles es un componente muy, muy importante. La manufactura, es decir, todo lo que es la parte para nosotros incluye la parte del sector construcción, transporte, principalmente en todo lo que es el uso del concreto para lo que es red vial. Pongo agricultura y pongo energía porque son componentes hoy importantes también de todo lo que es el sector, teniendo en cuenta que hoy, para tratar de minimizar el uso de petcoke, se está trabajando mucho con biomasa, residuos agrícolas, y por eso está la conexión de estos 5 sectores de alguna manera u otra en toda esta cadena de valor del sector construcción, ¿no? Nosotros trabajamos principalmente por 2 objetivos fundamentales, que son nuestros balance scorecard que decimos. Número uno, que a partir del 1 de julio de 2025, el 100% de nuestras operaciones o inversiones tienen que estar alineadas con el Acuerdo de París. Ese es un hito importante como una institución financiera y un banco de desarrollo. Y lo segundo, que es que el 35% del financiamiento de todas las acciones que hace el Grupo Banco Mundial tienen que tener algún impacto o beneficio climático. Es decir, estamos conscientes de que tenemos que trabajar de alguna manera todos, desde la parte de diseño, la parte de estudiantes, la parte de implementación de tecnologías, financiamiento y todo lo que es los componentes de regulación, normas, estándares, para poder de alguna manera llegar o alcanzar a estas metas que se ha comprometido en el año 2015 el mundo, en verdad, a través del Acuerdo de París. ¿Por qué para nosotros es importante? Como mencioné al inicio, alrededor del 7 a 8% de las emisiones globales de CO2 provienen del sector cementero, al igual que lo que genera el acero y lo que genera el vidrio. Si juntamos estos 3 componentes, son los que más influyen en la construcción de un edificio. Entonces tenemos 3 de los 4 o 5 grupos considerados
de alto impacto en generación de emisiones de CO2 en todo lo que es la cadena de valor del sector construcción. Y es por eso que estamos comprometidos de alguna manera en trabajar para tratar de minimizar esas emisiones de CO2 a través de esta generación. Podemos ver que el transporte y la energía y la agricultura son otros, pero principalmente en el sector cementero y el sector acero, pues estamos teniendo un componente de 15% del total de emisiones de CO2 para lo que es el impacto total global en este problema, ¿no? Nosotros principalmente trabajamos globalmente, somos una institución, una de las instituciones, o si no, el banco multilateral más grande del mundo, entonces tenemos impacto de relación directa con los países alrededor de todo el orbe. Tenemos principalmente más de 77 oficinas en el mundo, y es por eso que podemos traer ejemplos de todas las regiones para tratar de optimizar a través de casos de estudio este trabajo que venimos realizando. Una de las cuestiones importantes es ver de qué manera trabajamos y nos alineamos no solamente con las asociaciones cementeras, asociaciones de construcción, las asociaciones estudiantiles, como es este caso, sino ver de qué manera podemos apoyar con estudios que permitan de alguna manera facilitar o alcanzar esas metas que estamos trabajando. Venimos trabajando directamente, y voy a ponerme en la región andina, principalmente con Perú, con Brasil, y ahora hemos empezado a trabajar con Colombia en tratar de apoyar y desarrollar todo lo que es, por ejemplo, el uso de combustibles alternativos para reemplazar en el petcoke en la mayoría de los casos, o también todo lo que es el trabajo de eficiencia energética, tanto térmica como eléctrica, para tratar de minimizar también las emisiones generadas por el alto consumo de energía o por el alto consumo de combustibles. Y además estamos alineados con la Federación Internacional de Cemento, FICEM, para apoyar de alguna manera en establecer las hojas de ruta que permitan al sector cementero minimizar esas emisiones. Hoy en día, lo que se denomina el Global Cement Concrete Association, la Asociación Global de Cemento y Concreto, trata de ya no trabajar por sectores independientes, sino hacer el conjunto en la cadena de valor. Es decir, no solamente cemento, no solamente concreto, no solamente construcción, sino tener el panorama completo en donde se puede optimizar el uso de recursos y tratar de alguna manera de minimizar las emisiones de CO2. Entonces, es un trabajo que estamos efectuando en conjunto con diferentes áreas, diferentes actores, la parte pública, la parte privada, no solamente en la parte de normativa y regulación, como mencionaba anteriormente, sino además la parte de financiamiento y la parte de asesoría técnica. Es decir, todos estos diferentes actores permitirían de alguna manera trabajar en el fin supremo de tratar de construir un edificio, una infraestructura en donde se emplea cemento o concreto con menor impacto ambiental. Ahora, además, y vamos a ver más adelante, estamos además trabajando en todo lo que es certificaciones de construcciones verdes, sostenibles, y todo lo que es los indicadores para tratar de determinar factores de resiliencia ante el cambio climático y de qué manera podría estos factores alterar de alguna manera los sistemas de construcción en áreas en donde hay potencial afectación por parte del cambio climático, llámese huracanes, llámese inundaciones, llámese cualquier componente que podría de alguna manera generar algún impacto en la construcción o en la infraestructura. Entonces, hemos trabajado, y como pueden ver en la lámina, en diversos países, principalmente enfocados en todo lo que es la minimización de recursos que generan emisiones de CO2, principalmente enfocados ya sea en el uso de combustibles, en eficiencia energética o en la minimización del uso de clinker, denominándose en dos componentes muy sencillos lo que es el factor clinker. Cuanto menos clinker tenga un cemento, modificando lógicamente sus características o especificaciones, habría que trabajar esos estándares para determinar dónde y cuándo se puede utilizar qué tipo de clinker y cuánto porcentaje del mismo para tener un cemento acorde a las condiciones y características necesarias.
Eso por un lado. Y lo que se está trabajando no solamente en Europa, ya comienza a trabajarse en la región, es trabajar en cementos y morteros que tengan una declaración ambiental, se llama un EPD, un Environmental Product Declaration, en donde se puede determinar exactamente cuánto es la carga de emisiones CO2 que contiene un cemento. Entonces ya podemos de alguna manera calcular cuánto es el CO2 que podría tener una construcción, no solamente cemento, también en acero y también en vidrio. Cada vez, vamos a ver más adelante también, hay mayores exigencias por parte de los usuarios de tratar de trabajar en estos componentes de minimización de emisiones de CO2, pero también que facilitan a través de financiamiento climático efectuar inversiones con mejores condiciones, ya sea de tasas de interés o de sea de largo plazo. Como podemos observar, hemos efectuado trabajos principalmente en todo lo que es combustibles alternativos, que es una solución viable, rentable, pero que necesita además trabajo en todo lo que es la parte regulatoria y normativa, principalmente porque se trabaja mucho con municipalidades, eh, trabajos en todo lo que es eficiencia energética, trabajo en lo que es potencial de recuperación de calor para generación de energía o inclusive para el secado de productos que se emplean en la fabricación del cemento. Lo que hemos también desarrollado es principalmente todo un trabajo en lo que nosotros denominamos una, vamos a llamar una herramienta, un tool de descarbonización, principalmente enfocado en lo que es la disminución de gases de efecto invernadero, que nos permite a través de diferentes acciones, mencionaba anteriormente, eficiencia energética en varios de sus componentes, o por ejemplo eficiencia térmica o modificación de la tasa de combustible, el ratio de combustible térmico, thermal substitution rate, para tratar de calcular directamente no solamente la reducción de emisiones, pero también los beneficios económicos que pudiesen tener. Este cálculo entre reducción de emisiones e inversiones se presenta además en una curva, en una gráfica que se denomina la curva marginal de, de- 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 que nos puede de alguna manera detallar cuánto es ese ratio de inversión de US dólar por tonelada de CO2 abatida y nos puede clasificar jerárquicamente cuáles son las opciones que van a generar un mayor retorno y o una menor emisión de CO2. Otra cuestión que es importante que hemos analizado es qué posibilidades existen además en lo que denominamos el mercado de carbono. Si estamos trabajando, comparando con una línea base y, por ejemplo, reducimos la cantidad del uso de clinker en un 5 o 10%, eso se ve directamente reflejado en la disminución de emisiones de CO2. Esas emisiones de CO2 podrían, de alguna manera, entrar en un mercado voluntario de compra de esas emisiones de CO2 a un precio hoy en día muy bajo, pero seguramente va a ir subiendo acorde a metodologías ya aprobadas y aprobadas. Y otro factor importante es que existe un mecanismo que se llama el artículo 6.2, que permite a través de un convenio país-país la compra directa de estas emisiones de reducción de emisiones de CO2 con unos precios un poco más altos, pero también con una metodología y unos mecanismos que permiten de alguna manera acceder, además de un financiamiento directo, una bonificación o la reducción de emisiones. Como vuelvo a repetir, ya sea por reducir el factor clinker o por aumentar la tasa de sustitución que en nuestros países y en Latinoamérica es todavía muy bajo comparado con otros países, ¿no? Para que tengan un ejemplo, la tasa de sustitución de combustible fósil, petcoke, por ejemplo, en Europa el promedio está alrededor del 60%, teniendo algunos ejemplos de plantas que están alrededor del 90%. Ahora, lógicamente hay todo un sistema, un mecanismo que permite acceder a todo lo que es residuos, ya sean comerciales, industriales o domésticos. En nuestros países todavía estamos trabajando e iniciando este proceso y tenemos, por ejemplo, Perú con niveles muy bajos de el uso de combustibles alternativos. Cuando digo muy bajos, estamos del orden del 1%. En Colombia está en el orden del 7% promedio. En Brasil del orden del 30% y México tenemos una planta del orden del 35%. Entonces,
la idea un poco es de qué manera podríamos nosotros apoyar a estas instituciones cementeras en tratar de promover el uso de mayor combustible alternativo. Ahora, no solamente es el querer, no solamente es implementar modificaciones de sistemas de alimentación o modificaciones técnicas del horno, sino además tener el flujo de estos residuos que permitan acceder a ellos. Entonces, es un trabajo, como vuelvo a repetir, en conjunto entre la parte técnica, la parte normativa, la parte de financiamiento y el compromiso que tengan las cementeras para acceder a estos niveles de tener un cemento concreto con menor cantidad de CO2 en su composición. Como decía, principalmente estamos trabajando hoy en día en Colombia, Brasil y Perú. Para ello, hemos efectuado trabajos en coordinación con las asociaciones de cada país. En Perú con ASOCEM, la Asociación de Cemento, en Brasil con SNIC y con ABCP, que es la Sociedad Nacional de Industria del Cemento, y la Asociación Brasileña de Cemento Portland, y en Colombia, perdón, con Prosemco. Entonces, de esa manera, no solamente estamos trabajando directamente con las asociaciones, pero a través de ella, directamente con las fábricas de cemento y de concreto. Entonces, podemos de alguna manera intercambiar, desarrollar plataformas o mesas de diálogo que además estamos permitiendo ingresar a otros actores. Hace unos 2 o 3 semanas hicimos el último taller en Bogotá en coordinación con Prosemco para hacer exactamente ello, de manera tal que se permita un diálogo, un conocimiento, para que no solamente se pueda permitir, en este caso, de lo que estamos conversando, la tasa de sustitución de combustible a través de coprocesamiento, pero que las normativas permitan acceder a ello y no tener problemas más adelante, llámese con calidad de aire, por ejemplo, o algunos otros permisos que generen barreras para tratar la implementación de todo esto. Entonces, es un poco interesante tratar desde un principio, trabajar en conjunto con todos los actores, como mencionaba al inicio, para poder acceder de alguna manera a este fin que estamos tratando de optimizar todo lo que es la generación de una construcción sustentable o sostenible, de manera que permita las reducciones de emisiones de CO2 de acuerdo a los acuerdos de París, ¿no? Como pueden ver en esta lámina, hemos trabajado a nivel global. Hoy en día podemos decir ya públicamente que hemos hecho una última inversión en Brasil, en Votorantim Cementos, del orden de $150 millones, que le va a permitir en una de sus plantas establecer una mejora de la implementación del uso de combustible alternativo. La idea es que en el año 2030, hoy que la planta está en 30% de tasa de sustitución, pueda llegar a niveles por encima del 50%. Y no solamente trabajando con la planta, no solamente trabajando en la modificación, implementación de mejoras del horno o del sistema de alimentación, sino trabajar con el sistema de flujo de residuos que permitan acceder o a llegar a esos niveles de alto porcentaje de uso de combustible alternativo. Otra cuestión que es importante para nosotros, y como decía, es la parte regulatoria y la parte normativa. Para ello hemos trabajado muchísimo, esto viene trabajando desde el año 2010-11, es decir, hace 13, 14 años, con una certificación que nos permita de alguna manera garantizar una modificación, una transformación en el mercado de la construcción, que es el sistema de la certificación EDGE. EDGE, paralelamente y trabajando con otras certificaciones de construcción verde o sostenible como BREEAM o como LED, permite de alguna manera garantizar o verificar que las construcciones están diseñadas principalmente para disminuir el consumo de energía, el consumo de agua y el consumo de materiales que tengan alto contenido de emisiones CO2. Entonces, tenemos 3 tipos de certificaciones en EDGE, más adelante voy a presentarlas, pero un poco ese es el trabajo que estamos trabajando. Y otra cuestión interesante es cómo, de qué manera preparamos este tipo de construcciones para que tengan resiliencia ante los desastres naturales generados principalmente por las modificaciones por el cambio climático. Entonces, ¿de qué manera
hay que adicionar, teniendo en cuenta la potencialidad y el aumento de riesgo en la generación, por ejemplo, de huracanes en Centroamérica o en el Caribe, en donde se debe incluir mayor cantidad de material o diseñar de alguna otra manera para minimizar esos riesgos, ¿no? O en áreas sísmicas o en áreas de potencial inundación. Entonces, todo esto se hace a través de un índice de resiliencia a la construcción que me permita de alguna manera hacer una proyección futura al mediano o largo plazo de cuáles son los condicionantes climáticos y para ello tener en cuenta para el diseño de la construcción futura. Estamos desarrollando hoy en día ese índice y trabajando para tratar de poder hacer algo similar a lo que tenemos en Edge, que hoy tenemos una gran variedad y de ejemplos que nos permitan trabajar a nivel global, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea de este trabajo que estamos haciendo. Y nuevamente, estamos trabajando desde la parte de cemento, la parte de concreto, y ahora comenzamos a trabajar y ver la parte de construcción. Como le decía, esta es una cuestión impresionante porque este software es, número uno, es gratuito, cualquiera puede ingresar, puede de alguna manera comenzar a trabajar en ello y haciendo ciertas modificaciones puede determinar haciendo este tipo de uso, este tipo de modificación en el diseño, garantizar de alguna manera una potencialidad de reducir los niveles de consumo energético y de agua, por ejemplo, de 5, 10, 15, 20, 30, 40 o más por ciento de ahorro, teniendo en cuenta que tenemos un estándar de 20%, un estándar avanzado de 40% e inclusive hoy podemos contribuir hacia una certificación net cero que llamamos, en donde si podemos de alguna manera generar in situ el contenido, la cantidad de energía requerida para cubrir la demanda, podemos decir que está neutralizado y por eso podemos darle una etiqueta verde verificada, ¿no? Entonces, principalmente es un análisis que se hace con respecto a una media o un promedio de lo que es la construcción en una ciudad y efectuando diferentes tipos de modificaciones en los sistemas de construcción. Por ejemplo, el ratio pared-ventana, por ejemplo, el tipo de uso de algún tipo de material o concreto, el uso de materiales cercanos a la zona me permitirían reducir la cantidad de emisiones de CO2. Pero si hablamos, por ejemplo, de todo lo que es uso eficiente energético en los sistemas de iluminación o en el sistema de uso de agua, también podría alcanzar sistemas de ahorro que van por encima del 20 o 40%, e inclusive, por ejemplo, todo lo que es captura de agua de lluvia, teniendo en cuenta el componente de agua en la construcción y en el diseño del edificio, ¿no? Entonces, como decía, principalmente trabajamos nosotros con esta herramienta, vuelvo a repetir, es completamente gratis. El uso de la herramienta, lógicamente la certificación conlleva un costo adicional por edificio, pero ustedes tranquilamente pueden, una vez ingresado y una vez haber bajado la app, pueden de alguna manera introducir los datos y jugar de manera tal que si modifico esto o conllevo a algo más o diferente, podrían ir viendo cómo van subiendo o bajando los potenciales de ahorro ya sea en estos tres componentes. Entonces, si comenzamos a trabajar en todo lo que es, eso es un ejemplo de un pantallazo, me permitiría, por ejemplo, determinar si yo incluyo algún tipo de material que tenga algún tipo de valor mejorado en todo lo que es el sistema de aislamiento, me permitiría de alguna manera reducir esas emisiones potenciales, por un lado, pero también generaría un ahorro energético. Si estamos hablando de una ciudad que utiliza, por ejemplo, aire acondicionado, no solamente es poner un equipo eficiente de aire acondicionado, sino la idea es cómo hago para tratar de minimizar la generación o el ingreso de calor a ese recinto, de manera que pueda optimizar el uso de energía para el acondicionamiento del mismo. Lo mismo podemos hacer nosotros para lo que es agua y de tal manera que podríamos obtener no solamente un certificado en ahorro de energía, este por ejemplo es un ejemplo en donde podemos ver que
con todas las modificaciones se obtuvo un 59% potencial de ahorro energético, un 35% en consumo de agua y 43% menos en emisiones de CO2 comparado con una línea base de un edificio similar en esa ciudad. Entonces, es muy importante porque nos apoya o nos ayuda de alguna manera en desarrollar algún sistema o algún tipo de diseño que nos permita acceder a esos valores. Como mencionaba anteriormente, tenemos el certificado convencional, que es el del 20%, que es el certificado EDGE. Tenemos un EDGE avanzado, 40%, y por último, un certificado EDGE Carbón Cero, Carbono Neutral, ¿no? De esta manera nos permite trabajar en diversas áreas, diversos sectores de la construcción, que van principalmente en industrias, oficinas, comercio, almacenes, universidades, hospitales, de manera que podríamos garantizar de alguna manera mediante esta certificación que pueden alcanzar niveles de construcción sostenibles. Estamos trabajando con esta certificación globalmente, ya está muy desarrollada. Los países, inclusive las ciudades, comienzan a desarrollar códigos de construcción en donde Edge es un participante de manera, vamos a llamar, fácil y rápida. No es tan complicado como los sistemas BREEAM o los sistemas LED. Solo se refiere a 3 componentes, pero que me permite de alguna manera facilitar o acceder a este tipo de certificación y garantizar de alguna manera una construcción sustentable que además va o puede ir de la mano con la parte de financiamiento de hipotecas verdes. Ese es el otro componente que mencionaba al inicio, la parte técnica, la parte regulatoria y la parte de financiamiento. Es decir, si alguna compañía, un constructor, un desarrollador va o pretende vender estos edificios, estos malls o alguna universidad o algún instituto, esta construcción podría acceder además a un beneficio de una hipoteca verde y permite además otros condicionantes que vamos a mostrar más adelante. Y entonces, como pueden ver, tenemos muchos ejemplos en la región, tenemos ejemplos globales, tenemos ejemplos en donde, por ejemplo, los desarrolladores, que son dueños de muchas vamos a llamar viviendas, edificios, construcciones, parques industriales, comienzan a ver como una oportunidad de negocio además, ya que lo que van a rentar o comprar esos bienes están buscando efectivamente tener o estar trabajando en un lugar que sea bajo en carbono, de manera tal que es un beneficio para todos y además pueden obtener, como mencionaba anteriormente, cierto tipo de beneficio en todo lo que es hipotecas verdes, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos, los invito a ingresar a la página web de Edge, de manera que puedan ver todos este tipo de ejemplos, no solamente en la región. México es el país que tiene mayor porcentaje de metros cuadrados certificados, fue uno de los primeros que empezó. Colombia está segundo, Perú está tercero en la región, pero cada vez se está viendo más y más. Uno diría, ¿por qué no Brasil? Brasil recientemente ha ingresado y ha comenzado a trabajar con los códigos verdes en certificación con Edge, y entonces cada vez estamos teniendo también más respuesta en el sector de construcción brasileño, ¿no? Otra cuestión importante es los beneficios tributarios o beneficios de construcción. Voy a poner un par de ejemplos nada más: tasas de intereses más bajas, algún sistema en exenciones de intereses, exclusión de IVA, y en algunos casos, por ejemplo, la permisividad de el estándar es no más de 4 pisos, pero si es Edge, te permito construir un piso más. Para la constructora, un piso más es un potencial mayor de beneficio por ingreso, por poder vender más metros cuadrados y por ende hace un edificio más verde que le permite acceder a ofrecer mayor cantidad de metros cuadrados porque está de acuerdo con la norma de construcción de ese municipio, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en Perú, en una municipalidad que se llama San Borja, que como ven aquí, es bonificación de altura porque me permite trabajar con un piso adicional, pero pueden ver que cada municipio, cada ciudad comienza a establecer sus bonificaciones en construcción
dependiendo de la accesibilidad o la garantía de que tenga una certificación verde. Lo segundo que quería decirles rápidamente es este índice de resiliencia, principalmente es de qué manera puede el cambio climático generar algún tipo de modificación en el diseño previo al hecho o el acontecimiento climático que podría venir. Le decía huracanes, le decía terremotos o le decía algún tipo de excesos de lluvia o cualquier efecto climático que podría de alguna manera generar algún problema en la construcción, de manera tal que la idea es que cómo modificamos los códigos de construcción para que comiencen a adaptarse en lo que podía de alguna manera establecer las modificaciones originadas por lo que acabo de mencionar, de manera tal que me garantice de alguna manera la construcción resiliente y que además sea sustentable, ¿no? Entonces, la idea es hasta qué punto no solamente es una cuestión de construcción y de diseño para el mismo, sino además todo lo que incluye los seguros. Entonces, entramos en una cuestión de financiamiento versus todo lo que es el trabajo potencial de lo que va a venir muy a corto plazo, que es los seguros climáticos, ¿no? Entonces, podemos de alguna manera ver que un porcentaje mayor, 5, 8% de inversión adicional, hace que el edificio pueda tener algún condicionante de resiliencia que me permita establecer algún tipo de resistencia y de mayor sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, principalmente hay que trabajar en los diferentes componentes que tiene este sistema de resiliencia, principalmente todo lo que es viento, agua, potencialidad de incendio o geosísmico, son los 4 componentes más importantes que se está desarrollando, de manera tal que me permita de alguna manera hacer o establecer en lo mismo que estamos trabajando en los diferentes sectores de Edge, es decir, edificios, hospitales, industria ligera, aeropuertos, puertos, infraestructura en general, que permita de alguna manera mitigar esos riesgos potenciales futuros, ¿no? Lo que nos hace es un semáforo en donde hay más o mayor resistencia o resiliencia, perdón, a estos efectos, de manera que nos dice cuál de aquellos tiene mayor incorporación de prácticas resilientes o cuál tiene menos prácticas resilientes, de manera que tenga un mayor riesgo esa construcción. De manera tal que me permita a mí también, o como comprador, o como constructor, o como financiador, determinar cuál es el riesgo potencial que tenga esa construcción. La idea es que se pueda hacer de alguna manera una autoevaluación, igual que el Edge, y pueda tener una verificación por un tercero, ¿no? Tenemos algunos ejemplos que ya estamos trabajando. Esto es nuevo, recién estamos trabajando en ello, tiene un par de años, pero por ejemplo, ya se ha hecho algunos trabajos nuevamente en México, en donde uno de nuestros clientes, que es el Grupo 20, principalmente ha desarrollado no solamente la certificación Edge, pero además garantiza el trabajo o la inversión resiliente trabajando con este indicador o este índice de resiliencia, ¿no? Esto también es en México, esto es en Ciudad de México, la Torre Diana, y de manera que podemos ver hasta qué punto es muy importante todos estos componentes. Vuelvo a repetir, y antes para entrar y terminar con lo que es el valor agregado de IFC, tenemos los componentes que son 3 grupos de interés muy importantes para ello, para poder alcanzar estos valores de construcción sustentable, ¿no? Número 1 es todo lo que es la parte normativa, regulatoria, todo lo que es la parte técnica, y por tercero componente, como llamamos nosotros la tercera pata de la mesa, es la parte de financiamiento. Es decir, de esa manera podemos garantizar una inversión en un sector que es súper importante, que es el sector construcción e infraestructura, que me permita o garantice de alguna manera una sustentabilidad, y hemos visto con los últimos ejemplos que además sea resiliente. Entonces, esto es lo que nosotros estamos trabajando, y aquí viene de qué manera IFC puede apoyar o estamos apoyando. Entonces, nosotros, como decíamos, principalmente somos un banco multilateral, efectuamos inversión, pero paralelamente hacemos 2 tipos de trabajo: un trabajo de asesoría y un trabajo de lo que denominamos preinversión. Podemos desarrollar inclusive o co-desarrollar
algún tipo de ejemplos, algún tipo de proyectos que me van a permitir más adelante establecer algún tipo de mejora o impacto. Por ejemplo, estamos desarrollando en Brasil algún tipo de uso en cierto tipo de suelos de algunos tipos de concreto que van a permitir desarrollar estándares que me permitan de alguna manera implementar o utilizar ese tipo de cementos concretos para, por ejemplo, la construcción de algún tipo de edificio. Lo que hacemos además, estamos trabajando en todo lo que es una estrategia de descarbonización. Tanto los grupos o los sectores de alto impacto, como mencionaba anteriormente, llámese cemento, llámese acero, llámese vidrio, llámese fertilizantes o industria química, ya tienen estrategias de descarbonizaciones, muchos de ellos, los más grandes, pero los que llamamos nosotros Tier 1 o Tier 2, los que están debajo de ellos, todavía no tienen establecido de una manera concreta su estrategia de descarbonización, no están certificados o de alguna manera incluidos en lo que es SBTIs, ¿no? De manera tal que nosotros podemos ayudarlos a apoyarlos en alcanzar o implementar no solamente la estrategia, sino determinar indicadores, KPIs, y luego voy a explicar por qué es importante la determinación de estos indicadores y además el financiamiento. Entonces, este financiamiento puede ser un sistema directo, como un banco multilateral común y corriente, o también podemos otorgar préstamos o bonos verdes y podemos inclusive hacer préstamos relacionados con la sostenibilidad. Y es por eso que hace unos instantes hablaba de los indicadores. Si una cementera tiene, por ejemplo, un indicador de, por decir un número, 550 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento y viene disminuyendo 5% anualmente en los últimos 3 años, si pone un indicador ambicioso de disminuir, por ejemplo, a 475 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento, si alcanza ese indicador en los próximos 5 años, es decir, una meta ambiciosa más allá de su sistema de disminución convencional, podemos otorgarle unos beneficios a la tasa de interés que van del orden de 5, 10, 15, 20 o hasta 25 bips. Esto es, va a sonar muy poco, 0.5%, 0.25% de tasa de interés. Pero si multiplicamos eso a 10 años por inversiones del orden de los 100 millones de dólares o 150 millones de dólares, ya estamos hablando un ahorro de entre 3 a 5 millones de dólares en 10 años. Y eso le permite además continuar trabajando en sus áreas de sustentabilidad. Entonces, es un beneficio que no solamente gana la empresa, sino nosotros promovemos además iniciativas de alto impacto en lo que es sustentabilidad. Y llegamos a lo que es los potenciales de inversiones climáticas. Decía, energías renovables, plantas que están implementando sistemas de paneles fotovoltaicos, eficiencia energética, sistema de todo lo que es reforestación, deforestación y además utilización de madera en reemplazo de combustibles fósiles, la implementación de certificaciones en edificaciones verdes, uso de cemento, mezclas de cemento, blended cements, es decir, maximizar el factor clinker, disminuyendo el contenido de cemento Portland 95.5 a niveles hasta 60% de clinker o menos, optimización del uso de agua y lo que es, por último, captura o almacenamiento, ¿no?, de todo lo que es carbono. Entonces, tenemos algunos ejemplos, eh, altas tecnologías, de hornos mucho más modernos que permitan el uso o el empleo de estos porcentajes altos de combustible alternativo, modificaciones de molinos hacia molinos verticales, sistemas de cogeneración, recuperación de calor, sistemas de energía limpia, y principalmente el objetivo es tratar de trabajar en todo lo que son los indicadores, ¿no? Entonces tratamos de minimizar o reducir el consumo de kilowatt hora por tonelada de cemento, de megajoule por tonelada de cemento, y al final emisiones de CO2 por tonelada de cemento y o concreto y o clinker. Entonces hay que trabajar dependiendo del tipo de factores que estamos trabajando. Hay plantas cementeras, pero hay plantas que son
cemento a partir de clínker. Entonces, no podemos trabajar en todos los indicadores en todas las plantas, ¿no? Tenemos unas definiciones, trabajamos internamente y a través de guías de todo lo que es los bancos multilaterales, trabajamos muy de la mano con las taxonomías verdes de los países, es decir, el financiamiento no puede ser porque nosotros queremos o decimos, sino hay guías que me permiten establecer ciertos criterios, ya sea internacionales, de los bancos multilaterales y o además de los bancos centrales de cada país a través de sus taxonomías verdes. Entonces, como vuelvo a repetir, teníamos todo esto, lo que llamamos Sustainable Linked Finance, es decir, préstamos relacionados de alguna manera con indicadores de sustentabilidad. Ya decía hace un rato, agua, energía térmica o eléctrica o emisiones de CO2, pero además pueden ver indicadores sociales, por ejemplo, género, en donde también podría de alguna manera implementar o obtener algún beneficio en lo que es la tasa de interés. Trabajamos principalmente país, obtenemos cierta cantidad de fondos de donantes que nos permiten efectuar este tipo de financiamiento combinado climático, de manera que podemos trabajar directamente y bajar estos fondos y financiar algún tipo de estos proyectos, ¿no? Y solo para terminar, y ya pasaron 40 minutos, algunos casos de éxito. Voy a presentar el que mencionaba hace un rato, que fue el de Brasil. Esto es público y por eso lo puedo colocar. Tenemos otros que los clientes no nos permiten publicarlo. Entonces, este es un trabajo que hemos hecho hace poco en Brasil, hace más o menos un año y medio. Estamos trabajando hoy día en un segundo préstamo con ellos, y principalmente es que no solamente fue un préstamo para minimizar el uso de combustible alternativo, como mencionaba, sino además que está linkeado a estos indicadores de sustentabilidad. Es decir, se comprometieron a minimizar u optimizar el uso de combustible alternativo de 30 a 50%, que es mucho más de lo que es en la región, largamente por encima del promedio de la región. Es ambicioso. Un tercero valida este indicador y de manera tal que se permite y se establece a través de los principios o guía de todo lo que es préstamos relacionados con la sustentabilidad. No es que nosotros coloquemos las guías o los requisitos, sino ya son reglas de juego preestablecidas. Hemos trabajado también en Senegal, principalmente con lo mismo, una corporación del grupo Vicat francés, que tiene una inversión en una planta de cemento en Senegal, trabajando también principalmente en todo lo que es el uso de combustible alternativo. Y por último, recientemente hemos trabajado en un proyecto en Irak, de manera tal que trabajando también en todo lo que es no solamente combustible alternativo, sino también la potencial recuperación de calor para la generación de energía eléctrica, un waste to heat recovery power generation, como se denomina, de manera tal que podría de alguna manera reemplazar el consumo energético eléctrico de la red, ¿no? Entonces, como ven, un poco era la idea que teníamos y habíamos coordinado con Noelia y con Héctor, y presentarles estas ideas de trabajo en donde definitivamente sí se puede trabajar de una manera sustentable en un sector muy difícil y complicado como es el sector del cemento, concreto y construcción, que permita desarrollar inversiones climáticas, reducciones de emisiones de CO2 acorde a los lineamientos del Acuerdo de París, y además que pueden certificados y validados científicamente, que es lo que mencionaba los estándares SBTI, ¿no? Que es el Science Based Target Initiative, y de manera tal que esto está acorde y de una manera validado, verificado globalmente. Ante todo, muchísimas gracias por la oportunidad y estoy disponible para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Qué buena presentación. Sin duda, un tema interesante para todos nosotros. Que se quedó claro de que hay un mundo detrás de la construcción, que este mundo está cambiando constantemente, que tenemos estas herramientas para crear diseños y más eficientes. Entonces vamos a dar paso a la sección de las preguntas.
pueden encender el micrófono, levantar la mano y encender el micrófono para hacer sus preguntas o las que ya tenemos en el chat. Mateo, puedes hacer tu pregunta. Bien, primero, muy buenas tardes, Luis. Le agradezco mucho por habernos compartido su conocimiento sobre el tema, muy buena exposición. Es reconfortante saber que existen instituciones que se preocupan por este tema de la sostenibilidad y buscan que el futuro pues mejore, teniendo en cuenta la problemática existente. Y charlas como estas pues nos dan a entender que existe el problema y que hay que solucionarlo y que hay gente que está tratando de solucionarlo. Pero siempre hay inconvenientes y entre ellas está una de mis preguntas, una discrepancia. Teniendo en cuenta que lo que se busca es la descarbonización de la industria, sabemos que habrá materiales que van a tener que ser o recortados en su uso o eliminados totalmente, tales como el combustible fósil, ya que es uno de los principales emisores de carbono. Entonces, primera pregunta, ¿qué impacto económico se espera que tenga la descarbonización de la industria, en la industria del cemento, para los mercados emergentes para el futuro? Y además, teniendo en cuenta de esto que le comenté al comienzo, ¿cómo ayudaría el IFC a mitigar cualquier efecto negativo en la economía de sectores locales, teniendo en cuenta este recorte de materiales más comunes como los combustibles fósiles? Ok, sí me escuchabas, Mateo, ¿no? Ok, Sí, sí, lo a ver, escucho. súper interesante tu pregunta. Y te voy a decir una cuestión que es interesante y que después de hacer tantos proyectos o hacer los cálculos financieros, comienzan a detonar, ¿no? Es interesante porque si ustedes están un poco al tanto, el, la tonelada de petcoke, costo promedio, tonelada de petcoke, estamos hablando alrededor, antes de la guerra de Ucrania, estuvo alrededor de $45 la tonelada promedio. Después de la guerra de Ucrania subió hasta más de 130, ¿ok? El combustible alternativo, como estamos hablando, generaba en un principio costos por encima de 70, $80 la tonelada, cuando había muy poco. Hoy que comienzan a ver y comienzan a salir los números, comienzan a ser inclusive más rentable que utilizar petcoke. Primero. Segundo, que te genera un beneficio adicional, porque al minimizar el uso de todo lo que es los residuos, cuando digo residuos, ojo, son todo lo que ya no voy a poder utilizar. Previamente hice reuso, previamente hice reciclaje, lo que ya no puedo porque está contaminado con otros compuestos, etcétera, etcétera, lo podía utilizar, lo preparo, que es un material, un combustible, no es basura que se coloca en el horno, hay que hacer un proceso secundario y por eso se llama CDR, combustible derivado de residuos, sean comerciales, industriales o domésticos, y lo que va a hacer es que ese material ya no va a un relleno sanitario. Es decir, minimizamos cualquier tipo de potencial impacto que muchas veces no se ha llegado a cuantificar, y excelente tu pregunta, y eso es un poco lo que es un poco complicado, te digo, pero nosotros sí comenzamos a hacer, que son estas externalidades positivas. Excelente tu pregunta, si yo reemplazo a lo mejor, oye, me sale el petcoke versus el cemento, hoy en estas condiciones, a lo mejor promover este tipo generaría algún problema, pero si comenzamos a ver toda una solución holística del asunto, se comienza a voltear y eso es un poco lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, si yo te digo el impacto de lo que hemos visto económicamente y financieramente hablando, somos un banco multilateral, es decir, tampoco es que otorgamos dinero a ver, ojalá que funcione, hacemos todo el análisis financiero y definitivamente te puedo decir que el combustible alternativo es una alternativa financieramente factible y que permite inclusive que sea más rentable al fabricante de cemento, además de lo que es emisiones de CO2, sin contar el beneficio potencial que pudiese tener mercado de carbono. Te digo solo un ejemplo, un proyecto de una planta cementera, no puedo decir el nombre ni el país, pero que potencial reducción de alrededor de 40.000 toneladas de CO2 a un precio, no mercado voluntario, dije un mercado artículo 6.2, país, pueden pagar $25 por tonelada, hasta 35 hoy en día, números reales. Multiplica 40.000 por 25,
por año, por 5 años hasta el 2030. Ese es el beneficio que tendría la compañía, además de utilizar combustible alternativo. Entonces, hay que ver muchos componentes, pero tu pregunta es excelente porque muchas veces nos quedamos en el primer paso y decimos, oye, no funciona, pero hay que ver estas externalidades positivas que me permitan acceder a un cálculo, un flujo real financiero. Gracias. Muchas ¿Qué gracias, tal? Luis. Ah, No, gracias perdón. a ti. ¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarte. Yo también tengo una pregunta, siguiendo la muy buena pregunta que hizo Mateo, y Dime, Héctor. es, una vez que ustedes impulsan estos proyectos de descarbonización, ¿cómo los monitorean? Especialmente teniendo en cuenta conceptos como greenwashing, que se han visto ya algunos casos famosos. Empresas tratan de simular que son verdes, que están trabajando hacia la descarbonización, pero en realidad es todo lo contrario. ¿Han tenido algún caso contrario al éxito, algo que haya salido mal, que les haya permitido aprender de esto? No, excelente pregunta y esa es una de las cuestiones más importantes que nosotros tenemos como riesgo reputacional, que es lo que acabas de mencionar, el greenwashing. ¿Cómo hacemos? Nosotros, y esa es un poco la gran diferencia, y quiero ser súper claro y transparente al respecto, si nosotros hacemos un análisis, y por eso no podemos otorgar préstamos muy pequeños, porque además de todo lo que es el análisis financiero que se hace para cualquier préstamo, venimos con un componente ambiental, social, sustentabilidad, que nos permite de alguna manera asegurar lo que tú dices o minimizar el riesgo, vamos a decirlo de una manera más directa. Entonces, nosotros a través de nuestros especialistas ambientales y sociales, estos indicadores que mencionaba durante la presentación, tenemos que ir anualmente, de alguna manera, recibir feedback o retroalimentación de parte de las organizaciones para que nos permitan a nosotros decir, están encaminados hacia el logro de ese objetivo. Cuando digo relacionados y directamente, mencionaba, por ejemplo, los préstamos linkeados a la sustentabilidad. Suena muy bonito, si lo alcanzas, tienes un beneficio de 0.20%. Pero ¿qué pasa si no lo alcanzas? O sea, no solamente es que te quito el beneficio, sino tienes una penalidad. ¿Ok? Entonces, ahora, para llegar a ello, no es como que toma, ojalá que lo llegues. Nosotros tenemos que de alguna manera validar ese potencial va a ser alcanzado y por eso analizamos con un tercero que viene y dice, hace ese análisis y, por ejemplo, minimizamos el riesgo además si estas organizaciones están de alguna manera bajo el SBTI, ¿no? El Science Based Target, que han hecho un análisis adicional para verificar la potencialidad de alcanzar esos indicadores. Ahora, muy buena pregunta. Con ello tampoco te puedo garantizar el 100%. No te lo puedo garantizar. Ahora, lo que hacemos es minimizamos el riesgo que ocurra porque, Héctor, no te pongo a decir, ¿te imaginas que salga una noticia, Banco Mundial otorgó $200 millones y fue greenwashing? O sea, ya no estuviese acá adelante dándote la charla. No, por seguro. Entonces, tratamos de alguna manera de minimizar. No se puede garantizar, excelente las dos preguntas, pero trabajamos en ello. Trabajamos para tratar de minimizar ese riesgo. Creo que es un tema de interés para todos. Tenemos otra pregunta por acá. Dice, ¿cuánto tiempo dura la obtención de los certificados mencionados? Cuando dices, vamos a hablar de Edge, ¿no? Me imagino que a eso se Eh, refiere la certificación sí, Edge. me imagino que Ok, la certificación Edge, número uno, que se hace hay ahora dos tipos, la de diseño y también para edificios existentes. La de diseño, te puedo decir los últimos 2 o 3 ejemplos en los que he participado. Estamos trabajando desde el diseño, revisión, alrededor de unos 2 meses, más la certificación. En 3 meses podrías tener la obtención de la certificación del diseño de la construcción. Tienes una primera certificación de diseño, luego de la implementación del proyecto se hace una verificación y ya tienes la certificación de la construcción. Entonces, de diseño, 2 o 3 meses, de la edificación, lo que demora en la construcción, 1 o 2 años, pero el certificado per se, se ha desarrollado vamos a llamar, un network
de auditores en Edge globalmente. Cada país pueden ingresar Edge país auditores y se desarrolla, haces un curso, un examen. Entonces, número uno, que hay bastante oferta. Segundo, que los costos son muy asequibles y los tiempos son relativamente, podría decir, cortos. De 2 a 3 meses no pasa una certificación. Perfecto, Luis. Creo que en honor al tiempo, las otras preguntas te las voy a enviar posteriormente a tu correo y después se las enviamos a las personas que preguntaron. Pues agradecerte, Luis, por esta colaboración. En serio, fue un tema muy interesante para nosotros. Espero que haya sido de agrado este webinar también para ti. Antes de terminar la sesión, recordarles de que no se olviden de llenar el link de asistencia y también que por favor todos nos ayuden encendiendo sus cámaras para hacer una foto final. Luis, te pediría que dejaras de... Sí, por favor. Muchas gracias. Enciendan sus cámaras, chicos, por favor. Está la primera. Una más. Ya. Muchísimas gracias a todos, también los asistentes, por estar aquí y los esperamos ver en el siguiente webinar que tenemos en el mes de agosto. Muchísimas gracias, Luis, un gusto. No, muchísimas gracias a ustedes nuevamente, Noelia, Héctor, y hasta la próxima. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.